Buenas, aquí viene un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio nos encargamos de la madre necrófaga, o bueno, más bien salió huyendo 2 veces, pero nosotros le provocamos que huyese, ¿vale? Nos tuvo miedo ella a nosotros, no nosotros a ella, porque para nada estábamos a punto de perder el primer combate. ¿Qué va? Y el segundo iba bien, pero quién sabe qué hubiese pasado. En cualquier caso, como veis por aquí hay muchos jefes en rojo, muchos jefes de nivel campeón, pero hay alguno aquí en amarillo y eso la verdad que me da un poco de toque. Me gustaría que todos estuviesen en rojo, para no tocarlo, es una buena temporada la verdad, porque me da miedo los que están en rojo. Pero, hablando de miedo, este jefe también me da bastante, porque si os acordáis, la última vez me masacró por completo. Estamos hablando de el Alraunek actónido, que era, si os acordáis, como la planta esta que tenía tetas y músculos. Un poco raro, pero bueno, es esa planta. He revisado el vídeo y la verdad que fue más culpa mía que del jefe, porque la verdad que hice un destrozo. O sea, ha sido muy difícil verlo de nuevo, el combate que hice. Pero bueno, de todo se aprende. Ya sabemos que ir con 4 héroes a tope de estrés no es buena idea para enfrentarse a un jefe. Ya he formado el equipo, ¿vale? Lo único a destacar aquí es que me he puesto resistencia al debuff, por lo demás es más o menos parecido al que llevamos la otra vez. Es daño. Simplemente daño de sangrado, a tope. E intentar pegarle al jefe y desgastarle en 0, ¿vale? Esa es la estrategia. Bien, otra cosa que destacar es que aquí nos ha salido un evento de más precisión y crítico con habilidades a melee. Por eso me he animado a ir contra el jefe ahora. Porque en este equipo llevo a 2 con habilidades a melee. Diréis, ¿el fragente también? No. Sus habilidades son místicas, por desgracia. Excepto esta, que es melee, o sea que también me sirve para la de curarse a sí mismo. Pero la que usa normalmente es mística. Pero bueno, en 2 personas, habilidades a melee no está nada mal, la verdad, no está nada mal. Pero vamos a tener que cambiar habilidades. Por ejemplo, esto no lo puedo usar, porque el jefe ignora el contraataque, al menos una parte del jefe. Así que el contraataque no es una estrategia muy buena, sinceramente. Podría llevarlo para la parte principal del jefe, pero no, me da un poco igual, sobre todo teniendo en cuenta que con este señor va a ser el que sacrifiquemos si pasa algo con el jefe, que no sé si le va a dar tiempo al jefe. Voy a dejar la sorpresa para el final, a lo que me refiero. Este señor va simplemente con lo de más daño cuando hay poca vida, ya está. Aquí tenemos, por cierto, todo lo que le daba. Sí, daño y velocidad, que por cierto, cuando está por debajo del 40% de vida, gana hasta un 18 de velocidad. No, 12 de velocidad, perdón. Se puede poner en 27 de velocidad, nada mal, la verdad. Aquí tenemos esquiva y resistencia al debufo y curación. ¿Por qué resistencia al debufo? Pues porque prácticamente muchos ataques del jefe ponen debuffos y un debuffo en específico es muy importante esquivarlo, ¿vale? O más bien resistirlo. El único que no lleva, bueno, el flagelante no lleva, pero es un flagelante, no da igual lo que le pase, ¿vale? Este personaje está hecho para aguantar. Y a este señor no le he puesto porque aparte, como digo, va a ser el que sacrifiquemos. También lleva menos resistencia al debuffo, entonces pues este partido se ha leído, ¿vale? No tiene sentido intentar mejorarlo. Vale, ¿qué nos queda? Pues mejorarle, por ejemplo, el equipo a este señor, que está a nivel 4 pero lo tiene a nivel 1. Entonces nos vamos a gastar el dinero aquí, por mucho que no me guste. Eso es, el resto creo que sí que los llevan todos bien. Vamos a comprobarlo aún así. Que no queremos sustos, que ya sabéis que yo soy mucho de ignorar las cosas y luego llorar. Y aquí tenemos... Esto está bien, esto está mejorado al máximo. Son las habilidades que quiero. Aquí le quiero mejorar Preludio, que si os acordáis la otra vez la fastidié con esto. Esta vez tengo que usarlo bien, por favor. Eso es. Las otras habilidades están bien. Ahora, Eculant. Vamos a mejorar esto... le vamos a mejorar esto, la regeneración de vida y la habilidad de curar, eso es. Y al señor Calabaza le vamos a mejorar esta, ahí está. Hay un nombre de mierda, también te digo. Se lo puse cuando era Halloween y porque parecía esto como una calabaza. De hecho me sigue pareciendo una calabaza su cabeza, pero bueno. Se lo merece el nombre, que no llevas ese casco tan raro. Vale, pues dicho esto... no tan rápido. Vamos a desbloquear todas las habilidades de acampada, ¿vale? Todas, absolutamente todas, porque no quiero sustos. Todas las que son características de ellos, quiero decir. Por cierto, aquí no es aquí. Esta y esta, para adelante. Tú, estas 3. Aunque la mitad de las del flagelante no las quiero, da igual. Tú también, todo, da igual que no gastemos el dinero. Aquí es momento de ganar. Nos da igual gastarnos el dinero. Ya me lamentaré después de todo el dinero que me he gastado. Aquí tengo a todo el mundo. No, tengo que poner a más gente. Vale, mira, vamos a poner al Witcher, al Gerardo aquí. Que por cierto, le iba a cambiar el nombre. Me acabo de acordar, ¿no tenía que cambiarle yo el nombre a ciertos héroes? Espérate.
Pues sí, tenía que cambiar nombres. De hecho, he sacado a este tipo de aquí para llamarlo Gerardo Rubiales, como yo quiero. Me gusta que me deje poner el nombre al completo. En el juego base no puedes poner un nombre tan largo, me alegra que aquí sí te dejen. Pero en cualquier caso, he cancelado esto solo para ponerle el nombre. He perdido uno de Amber por hacer eso. Me importa, la verdad que no. No lo más mínimo, sinceramente. Ahora tiene el nombre, mira lo que guay. Gerardo el Rubiales, apenas cabe aquí. Pero cabe, o sea que, perfecto. Aquí no se ve del todo. Pero está bien, podemos decirle Gerardo para los amigos. Y también tenemos por aquí, si los encuentro, tenemos por aquí... dame un segundo. Un segundo. Aquí, a Sol Goodman, ¿vale? Lo que pasa es que para esta misión no lo vamos a usar, pero ahí está. Y tenemos a Leonhardt II. También está Guts de camino, ¿vale? Habrá un leproso llamado Guts, pero pues ahora, pues por lo que sea no puedo, ¿vale? Porque los dos que tengo ya tienen nombre. Pero está de camino. Y ya, de paso, vuelvo a recordar que cualquier nombre que le queráis poner a un héroe que no tenga nombre ya cambiado, es decir, que tenga este color amarillento, que estos que no tienen nombre, lo podéis hacer, ya sea vuestro nick, un personaje de otra cosa, el nombre que os dé la gana, cualquier cosa que no sea una barbaridad, ¿vale? No os paséis. Pero basta con que me lo digáis en un comentario y ya está. Vale, vamos a dejar de entretenernos, vamos a poner a este aquí, vamos a rellenar esto rápidamente. Esta señora, por lo que sea, no. La nerd la dejo con un poco de estrés porque es... De hecho, la voy a dejar con el estrés. La dejo con estrés porque es útil el que ella tenga estrés, ¿vale? Porque penetra armadura con eso. Y vamos a poner a este. Perfecto, ya está. Pues ahora sí que sí, hemos mejorado las habilidades, hemos desbloqueado la habilidad de acampada, el equipo, todo eso es... ¡Ay, no! Ah, sí. Había leído aquí uno por un momento. Está todo mejorado, sí. Está todo. Muy bien. Vamos allá entonces. Es la hora de la verdad. Hay que vengarse. No se admite el fracaso, ¿vale? No se admite. Bajo ningún concepto. Entonces vamos a llevarnos toda la comida, ¿vale? ¿Cuánta comida? Toda. Absolutamente toda. Eso es. Nos vamos a llevar... obviamente antídotos a tope también. Pero voy a llevarme primero las antorchas. Vamos a llevar... stack y medio. Así debería ir bien, más o menos. De palas 4. Vamos a llevar vendas. Vendas no lo sé si quiero, la verdad. Antídoto sí que tengo que llevar. Vendas no estoy seguro. Lauda no puedo llevarlo, aunque llevemos un bufón. Pero meh. Obviamente un kit contra enfermedades. Voy a llevar 3. Es una misión media. Yo creo que 3. Tampoco me quiero gastar todo el dinero. Espérate, esto me servía para quitar debuffos, ¿cierto? Esto me lo puedo llevar contra el jefe, ¿cierto? Cierto. No necesito tanto la resistencia al debufo. Aún así me voy a llevar la resistencia al debufo, ¿vale? Porque no, lo mismo son de los debufos que no te puedes quitar, que hay debufos que no puedes eliminar. O sea que cuidado. Y esto sí que me lo podría llevar también. O las escalas de Aegis. Vamos a comprarlo, ¿no? Tenemos de sobra, vamos a comprarlo. El problema es que me he llenado el inventario, o sea que no voy a poder llevarme dinero. Pero bueno, es lo que hay. Quiero ganar al jefe, sea como sea. Ah, y el antídoto. Amigo, el antídoto también. Ya. Llevo demasiada mierda, ¿eh? Todo esto no... es demasiada mierda, 100%. Pero voy a ir así. Me da igual, voy a ir así. No quiero sorpresas. Vamos. Ajá. El Alraune. Ya lo conocemos. De nuevo, perdimos el combate más por culpa mía que por otra cosa. De hecho, creo que es bastante fácil, sinceramente. Aquí lo podemos ver. Podemos ver las tetas y el músculo no se ve. ¿Por qué no lo han puesto? Ah, y aquí se lo han puesto. Esto no se veía. Esto en el jefe no se veía, esta parte de aquí, ¿eh? Esto no se veía en el jefe, pero bueno. O sea, interesante ángulo, pero bueno. Vamos allá. Vale, aquí vemos la puerta amable hacia... ¿dónde estará el jefe? ¿Estará aquí o aquí? Me pregunto dónde estará. Ahora para que no esté aquí, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que está aquí el jefe? Sería muy gracioso. En cualquier caso vamos a venir por aquí, por este pasillo, ¿vale? Porque en el peor de los casos, si de verdad estuviese aquí, que podría estar, ya por lo menos exploro este pasillo y podemos ir rápidamente. Así que esto es un directorio, me puede dar un rasgo bueno, así que vamos a usarlo. Bueno, es un directorio, pero yo lo que quería decir es que me podría... un vendedor. Que me podría haber puesto... no me saldrá ahora. ¿Por qué no me sale? Coño. Un rasgo positivo de esta zona. ¿Vale? Eso es un enemigo, no interactuamos con eso. Bien. El vendedor... esta señora que me pone un bufo. Pero debería guardarlo para después de haber acampado, ¿no? Entonces no lo voy a usar. Volveré aquí, después de haber acampado. Esto es una trampa, por cierto. Que si
No la desactivo, es un combate. ¿Cómo tiene este señor un 90%? Por los rasgos, ¿verdad? Sí, por los rasgos. Por favor, no falles. Bien. Porque ese es un combate difícil. O sea, que cuidado. Y ahora me da un bufo durante 2 batallas por haber interactuado con eso correctamente. Bien. Perfecto. Aquí tenemos más combates. Los ignoramos. No les hagáis caso. No merece la pena. Vale. No hay combate. Bien. Seguimos. Va a aparecer un combate en el pasillo en cualquier momento. Esto me pone menos estrés. También me podría interesar para el jefe. Me voy a guardar todos los buffos. Vaya. Me voy a guardar todos los buffos que pueda, ¿vale? Me pone más daño recibido durante una batalla. Ah, estaremos bien. Ignorando que la Vestal lleva la mitad de estrés, estaremos bien. Ok. Vale, aquí hay batalla. Ya decía yo. Ya decía yo. Recordad que en esta zona es normal que no hayan tantas batallas porque la gracia es que tú empiezas las batallas que quieras, ¿vale? Con los enemigos. Como habéis visto, todo esto, casi todos los curios del camino eran enemigos. Entonces, pues la gracia es que tú decidas contra quién combatir. Generalmente eso implica que yo no lo hago con prácticamente nadie, la verdad. Pero tienes que hacerlo con alguien porque a cambio también en esta zona no te dan dinero al pasarte una zona normal, al contrario que en el resto. El resto cuando te pasas una misión pues te dan dinero, aquí no. Pero bueno, recuperamos la vida de este señor, a cambio yo me pongo 12 de sangrado, me da igual. Me interesa que el flagelante tenga poca vida, así que está todo bien. Le ponemos a este expiación para cargárnoslo cuanto antes. Y tú vas a usar esto, ¿no? En verdad, aquí no me interesa tanto usar esto, sino usar estabilidad del contraataque, ¿eh? Esta me interesa, pero contra el jefe. Para las zonas normales debería de haberme puesto esta, pero bueno, está bien. Ya de paso la usamos. Sí, ya que estamos la usamos, bien. Y esto me pone daño, básicamente. Sobre todo contra enemigos que tengan más del 80% de vida. Sirve para intentar one-shotear a alguien, básicamente. Vale, se pone... Nunca he entendido esto. ¿Cómo se bloquea el...? Que sí, que se vuelve bola el bicho. Da igual. Ahora no está en forma de bola. Si le pego un golpe en toda la cara, ¿cómo lo bloquea? No tiene sentido, pero bueno. Está bien. Vamos a pegarle al bicho este, que es un pesado. Me lo he cargado. No me lo he cargado porque no le he puesto sangrado. Mala suerte. Mala suerte. En fin. Pégale al que está expiado, que le haces más daño. Bien. Eso es. Y tú me vas a poner estrés en la Vestal, ¿eh? Eso no es bueno. Eso no es... Not good. Not bueno, amigo. Vamos a rematar al bicho este, por favor. Bien. Ya nos hemos quitado a uno encima. Y ahora tengo que perder un poco de estrés. Ahora que es un 4 contra 3. Lo que voy a hacer es invertir. Espérate. Lo que vamos a hacer es one-shotear a otro. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es intentar el Saturde, pero bueno, no pasa nada. Sigue siendo un 3 contra 2. Y lo que voy a hacer es convertirlo en un 2 contra 2, haciendo que el bufón se dedique a quitarle estrés a la Vestal. Porque si no va a ganar demasiado estrés, la verdad. Y no queremos eso. Le pegan a este señor, me da igual, tiene mucha vida. Me da completamente igual, haced lo que queráis. Yo aquí... Tú pierdes vida, me da igual, sigue perdiendo. Nos da completamente igual. Pégale a este, buen crítico, una pena que haya bloqueado el daño. Pero me cura el estrés. O sea que guay. Aquí vamos a... ¿Puedo aturdir a este bicho? Nah, no hay mucha probabilidad. Voy a curar al leproso, porque aunque a él le interesa estar... Iba a decir, solo le curo un poco, pero lo he curado entero. Bueno, da igual, no pasa nada. En fin, como he dicho, vamos a quitar también el estrés, eso es. No pensaba hacerle una curación crítica, la verdad. Mi idea era simplemente curarlo un poco para que no esté a un píxel de vida, pero que estuviese bajo de vida aún así. Pero bueno, parece que la Vestal tenía otros planes. No te preocupes que el enemigo lo intenta bajar, pero no. Tiene 19 de esquiva. ¿19 de esquiva de qué? ¿Cómo tiene 19 de esquiva este señor? Si esto no me da esquiva. ¿De qué? ¿Eh? Ah, vale, porque tiene 15 de base. Ah, vale, ok. ¿Y los 19 a cuento de qué vienen? No tengo ni idea, la verdad. Con el flagelante, sinceramente, no te interesa tener esquiva. No tanto, al menos. Porque lo que te interesa es que él esté bajo de vida para usar sus habilidades poderosas, pero ya está. O sea que la esquiva te da un poco igual. Pero bueno, está bien. En fin, le pegamos a este enemigo y se acabó el combate. Sí. Así que vamos a dedicarnos a recuperarnos y ya está. Ahí está. Aunque alarguemos un poco el combate, no importa. Este señor más de lo mismo, le curamos y le quitamos estrés, aunque no tenga penas. Muy bien. Adiós, enemigo. Nos vemos. Bien. Esto, por cierto, no es un tesoro. Esto es otro enemigo. ¿Vale? Esto es otro enemigo. Mira, de hecho lo puedes comprobar aquí.
que es un enemigo. Perfecto. Seguimos, lo ignoramos. Nuestro objetivo es llegar hasta el jefe. Estaría bien que explorásemos aquí al llegar para confirmar que está el jefe. Pero no creo que sea el caso. No, no es el caso. Vamos a explorar lo que hay por aquí, por si hubiese otro combate. Y luego vamos a volver de espaldas, ¿vale? Vamos a volver de espaldas, vamos a acampar. Y voy a volver a... Mira, fíjate, ya me la sé yo el juego, a mí no me engañas. A mí no me engaña el juego, sabía que me ibas a hacer una putadita antes de llegar al jefe. Ya lo sabía yo. Hombre, que no me conozco yo este juego ni nada. Estoy acostumbrado a que me joda, o sea que no cuela, no cuela juego, no cuela. Inténtalo de nuevo. Vamos a ponerle regeneración a alguien, anda. Porque va a ser casi imposible que le pegue un enemigo. Y va a ser perder el turno. Le voy a poner regeneración de vida al tonto este. Al bufón, que tiene muy poca vida. Y siempre le pegan. Ahí está. Bien, recordad que en este combate tengo que ir a por el cordete este del fondo, ¿vale? Porque puede invocar más bichos. Entonces los otros dos pues vamos a tener que ignorarlos, como podamos. Le ponemos expiación. Bien. Ahí está. Y ahora mi objetivo debería ser... Bueno, aquí me tengo que bufar porque no puedo pegar en la primera ronda. Al final he dicho que iba a ser más útil el contraataque, pero no me lo he puesto. Cosas que pasan. Ahora voy a recibir bastante más estrés, creo, porque lo que he usado me pone un 15% de estrés adicional, pero bueno, no pasa nada. Y empezamos a poner sangrado, sin más. Bien. Primer golpe, 8 de daño. Aturdir, puedo aturdirle. Lo aturdimos. Ahí está, pierde un turno, perfecto. Tú no le puedes pegar, pero bueno, puedes encargarte de los otros bichos mientras. ¿Vale? Si no dejamos que invoque ninguno, pues tampoco está mal matar a alguno. De hecho, lo que voy a hacer es darle a este... Oh, lo esquiva. Mi idea era pegarle para acercar al otro bicho. ¡Hostia! Menudo crítico, cabrón. ¡Joder! Bueno, pues, vale. Ok, como tú veas, enemigo, como tú veas. No pasa nada. Menos mal que voy a acampar. Porque si no, me habría... ¿Ves? Es que lo sabía yo. Imagínate que hubiese acampado ya y me quita la mitad de la vida con un crítico. Y encima no tengo vendas. Si es que este juego está lleno de hijos de puta, en serio. Está lleno de desgraciados este juego. Vamos a curarle, anda. Cúrale. Aunque tú te pongas más sangrado, me da igual. De hecho, no te lo has puesto, bien hecho. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos una curación normal? Sí. Que se cure ella misma. Bien. Y ahora, mi plan es pegarle a este bicho. Y ahora debería moverlo. Bueno, no me dejan cadáveres estos bichos. Ya no me acordaba, la verdad. Bueno, la cosa es que ya está en la posición 2 y ya le puedo pegar. A no ser que invoque otro bicho que lo pueda hacer. No me extrañaría. Y entonces pues habrá que volver a cargarse a otro, ¿vale? Para acercarle. No invoques otro bicho. Vaya. En fin, sí que lo hace. No pasa nada. No pasa nada. También te digo que prefiero que invoque este que hace daño solo a este que me pone horror. Y me marca, la verdad. Bueno, seguimos pegando con el bufón, que al menos sí que puede hacer daño. Y tú ya ganas esto de la vida. Entonces lo que vamos a hacer es one-shotear al pringao este. Bien, debería de morirse de una, ¿no? No le he puesto el sangrado, en serio. Pero si no tiene resistencia apenas al sangrado. Tiene un 45%. Bueno, es lo que hay. No pasa nada. Voy a aturdir a alguien, entonces. El jefe... el enemigo grande tiene un 85% de resistencia. Vamos a aturdir a este pringado, que no ha ganado. Bien. Ok. Me sirve. ¿Y ahora tú qué vas a hacer, jefe? ¿Tú qué vas a hacer? Aquí mi plan de pegarle a este no me serviría. Bueno, a ver, sí me sirve, en el sentido de que no van a dejar cadáver igual. Vale, pero esto es mejor. Esto es mejor, porque ahora no invoca. Como no se ha muerto, no invoca a nadie. Le cura. Me da igual, mejor así no se muere y así no invocas a nadie. Mejor, gracias, jefe. Bueno, de nuevo, no es un jefe, es un enemigo grande. Esto de jefe no tiene nada. Ya me gustaría a mí que los jefes fuesen tan fáciles. La cosa es que ya tiene 24 de sangrado. Entonces lo que podemos hacer ahora es... cambiar la estrategia y dejar que se muera con el sangrado. ¿Vale? Voy a dejar aquí que se muera con el sangrado. Y voy a pegarle a los otros dos simplemente. A ver. Y así... ¿Qué? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué has hecho? Ah, que te has puesto estrés tú mismo. Ok. Como tú veas, crack. Como tú veas. Quítame a este enemigo, anda. Todo lo que tú digas, pero quítame el enemigo. Bien, vamos a matar a estos dos, ¿vale? Porque el jefe, como digo, se va a morir en 2 turnos, igualmente. Entonces, voy a simplemente quitar esto. Eso es. Perfecto. Y ahora... Uy. Bueno, no pasa nada. De bufo. Da igual. ¿No vas a invocar?
Ya está muerto igualmente, ¿no? Claro, ya está muerto. Voy a, entonces simplemente a quitar estrés. Ahí está. Bien. Perfecto. Y ahora... cura la Vestal, ¿no? Aunque ahora vamos a acampar. Bueno, buen crítico, la verdad. Buen crítico. Así pierde estrés también, que no está mal. Y tú, pues... Podrías ponerle regeneración de vida a un aliado, total. Me da igual que tú pierdas más vida, sinceramente. La vida que perdemos la compensamos con la otra. El jefe, como digo, se muere, entonces aquí también voy a regenerar más vida. Buen crítico. Lo mismo no me hacía falta tanto la regeneración, pero bueno, está bien. Y el jefe se va a la mierda. Bien, bien. Bien, tiramos algo a cambio del oro. La respuesta es... voy a recuperarle la vida a tope. Y me voy a simplemente llevar esto. Diréis, ¿por qué no tiras uno de acampada si el jefe en teoría debería estar aquí? No, porque ¿y si no está aquí? O ¿y si después del jefe, yo qué sé, tengo que huir del combate o algo y quiero volver a intentarlo? Imagínate, cualquier cosa. Bueno, vamos a acampar, ¿vale? De hecho, lo que voy a hacer es volver hasta el inicio y acampar ahí, creo yo. Por si me aparece un combate en el camino o algo. Sí, voy a hacer justo eso. Muy bien, vamos a acampar donde esta señora, así nos hace compañía, yo qué sé. ¿Servirá para que no haya acampadas nocturnas? ¿Te imaginas que no sale una acampada nocturna con esta señora viendo? Sería gracioso, la verdad. Vamos a ver, ¿qué nos ponemos? Esto me quita estrés, me da igual, no tengo apenas. Esto me da suministros, tengo el inventario lleno. Quítame todo esto. Veamos. Dominus. Le pones estrés, me da igual, no me sirve. Resistencia al veneno. Al veneno me serviría. Pero es que no tengo debuffos de mortalidad. Se pone un 25% de daño durante 4 batallas. Pero le pegas a un compañero, le puedes pegar una paliza a un compañero. Le quita 25% de vida y gana 25 de estrés. Me da igual, lo voy a hacer, ¿eh? Que eso es muy gracioso. Lo vamos a hacer al flagelante, de hecho. Que a él le va a gustar. O sea, de hecho debería de quitarle estrés al flagelante si le hacemos eso, pero bueno. Pues yo qué sé, te voy a poner mientras... estas cosas de aquí, ¿qué mata? Venga. De hecho no, le voy a poner, en vez de esto, esto. Ahí está. Vale, y tú, pues tus habilidades me dan un poco más igual, sinceramente. Esto no me sirve. Sus habilidades es que son una mierda, no sé para qué las he desbloqueado, sinceramente. Esto está bien. 40 de estrés, pero gana un 20% de daño. Eso no está mal, ¿eh? Eso no está mal. Aquí a todos los compañeros les puedo poner menos 15% de estrés recibido. Puedo mejorar la precisión y el crítico con un compañero. Vale. Y puedo curar a un compañero 30 de estrés, aunque eso me cuesta 3 puntos. No está tan mal, teniendo en cuenta que la normal le quita 15 de estrés solo por 2 puntos. Por 3 quitarle el doble, no está nada mal. Y aquí, para acampadas nocturnas, veamos. ¿Dónde está? Esto previene las acampadas nocturnas, importante. La protección contra este jefe no me sirve para nada. Entonces eso me da igual. Precisión y daño sí me sirve, pero tiene que ser con alguien religioso. Que eso es, por ejemplo, el bufón o el flagelante. Son todos, de hecho. Son 3 religiosos. Nada mal. Nada mal. Pues entonces lo mismo si le puedo poner la protección, aunque hay un enemigo que ignora la protección. ¿Vale? Pero le puedo poner esto. Bueno, sí. Lo puedo intentar. ¿Por qué no? Vale, pues vamos a acampar. Venga. Venimos aquí. Creo que no voy a hacer una acampada buena, ¿o sí? Tengo comida de sobra, debería hacerlo. Aunque solo les quite 5 de estrés. Es mejor que nada. Venga, ahí está. Vale, lo primero que vamos a hacer. Prevenimos las emboscadas nocturnas, ¿vale? Que no queremos sorpresas. Bien. Ahí está. Eso es lo primero. Segundo. Esto es que me hace mucha gracia. Pégale a este. Toma. ¿Vale? Toma, ahí está. No se la tomó muy mal, ¿eh? Yo creo que le ha quedado completamente igual. Pero bueno, yo quería ver un efecto o algo, pero no ha hecho nada. En fin, supongo que ha sido una paliza mental o algo, quién sabe. Podríamos poner que todos reciban menos estrés, pero la verdad que prefiero las mejoras de precisión y todo eso, sinceramente. Ahora este tiene 25% de daño, que eso está muy bien. Al flagelante le vamos a poner un 20% más de daño, bien. Aunque gane estrés, eso es. Vamos a poner también... Precisión y crítico. ¿Quién lleva más crítico? ¿Tú cómo vas de crítico? 13%. Es mucho, ¿eh? Es mucho crítico. Vamos a poner el crítico. 10 de precisión y 8% de crítico. Bien. Y me quedan 2 puntos. Vale, no he podido usar todas las habilidades, pero está bien. ¿Puedo curarle entonces algo de estrés? Venga. Vale.
No me llegan los puntos para todo, pero bueno, está bien. He ganado un poco de estrés en el flagelante a cambio de ganar una barbaridad de daño en 2 personas. Está bien, la verdad, está bien. Es que va bufadísimo, también te digo. Va bufadísimo. Vale, descansamos aquí. Bien. No hay emboscadas, obviamente, porque nos hemos asegurado de que no hubiesen. Y ahora a esta señora le damos un antídoto, ¿vale? Y esto nos da resistencia al veneno. Y más curación recibida, perfecto. Vale, pues ahora voy a tener que ir por aquí y voy a usar las antorchas con los tipos que hay aquí, con los que están... ¿cómo se llaman? Los penitentes, ¿vale? Para ponerle que reciban menos estrés. Le voy a poner... Creo que hay 3. Le voy a poner uno a este, al troll, a la calabaza, porque cada vez que le pegan a él recibe estrés. Le voy a poner uno al flagelante y otro a la vestal. Perfecto, aquí tenemos uno. Vamos a ponerle el primero al flagelante, que es el que lleva más. ¿Vale? Le damos buen uso a las antorchas ahí. Bien, y a buscar el siguiente. Bueno, creía que eran 3, pero solo son 2. Pero está... ¡Uy! Por un momento parecía que me iba a crashear el juego. Está bien, no ha pasado. Le he puesto uno entonces a este señor. Le voy a poner el otro a la Vestal, ¿no? Es que lleva 40. Pero es que este gana estrés mucho más rápido. Le vamos a poner a este. Sí. No, en verdad me da igual. A la Vestal, 100%. A la Vestal. Porque el otro señor es más prescindible por una sorpresita que nos puede hacer el jefe. Que esperemos que no nos haga. Vale, ahora, importante. No entres. Piensa. Nos cambiamos, ¿vale? Nos cambiamos. Nos ponemos la habilidad esta, el preludio. ¿Qué nos quitamos? ¿Qué habilidad no quiero? El finale no lo voy a usar. Finale no lo voy a usar, ¿vale? No me rentan. Prefiero descartar al jefe con sangrado. Entonces nos ponemos preludio. Ahí está. Ponemos que haga más daño de sangrado. El jefe tenga menos resistencia al sangrado. Bien. Eso es. Y esto, de hecho voy a poner las habilidades en orden. A ver, esto en la 1, esto el 2, 3, 4, ahí. Que tenga todo bien cómodo. Tú estás bien así. Empezarás el combate pues usando... poniéndole regeneración de vida a un aliado. Y así, bueno, tú perderás vida, pero me da igual. Luego puedes usar una habilidad fuerte. Tú estás bien. Eso es, y tú estás bien. Vale. ¿Algo más que hacer antes de entrar? No te cambies de sitio, amigo. Es que tengo la costumbre de darle a esto. No. Aumentar la luz y rezar, ¿no? Vale. Esta vez vamos mucho mejor que la última vez que vinimos aquí. Y tenemos conocimientos de cómo es el jefe. El problema es que yo sigo siendo el que hace el combate. Que eso es la mayor desventaja de todas. Pero bueno. Confiemos en que incluso yo puedo ganar aquí. Vale. ¿A quién vamos a recuperar vida? ¿Y si paso turno? Es que él ya tiene menos vida. No sé yo si me interesa, ¿eh? Poner regeneración a alguien. De hecho sí, lo vamos a hacer. Da igual. Vamos a hacerlo. Ahí está. Bien. Bien, le he puesto regeneración. Vamos a usar preludio. Por favor, pon el debufo. No le ha puesto el debufo. Mierda. Está bien, pero él al menos ha ganado él lo del sangrado. Él hace más daño. Una pena que hayan resistido el debufo, pero bueno. Es lo que hay. Menos 30% de protección. Contaba con que este tipo hacía el debufo, que además ignora la protección en sus ataques. Por eso no he traído. Vamos a ponerle a la jefa o al jefe expiación. Bien. Y... esto es importante. ¿Me pones el debufo? Me pones el debufo. Menos resistencia a todo, menos resistencia al sangrado y al veneno y menos vida máxima. Contaba con ese debufo también. Y me pones el leeching. Vale. Está bien. Está bien. No hay problema. En el esclavo me da igual. Aunque él se puede curar, pero bueno. No vamos a bufarlo. El problema es que en el flagelante sí que me puede fastidiar más si necesito curar a un aliado. De hecho, eso ha contado, en serio. Bueno, a ver, el jefe no ha perdido vida, o sea que la regeneración de vida ahora me da igual, la verdad. ¿Eso que me hacía? Eso me puede mover. De hecho, me habría venido bien que lo cambiase de posición, pero bueno. Voy a tener que perder aquí un turno para moverlo, pero no pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Y aquí no puedo aturdir a ninguno de estos, ¿no? Estos... tienen un 70% de resistencia al aturdimiento. Voy a intentarlo. ¿Lo consigo? ¡Lo consigo! ¡Bien! ¡Bien! Ok. Bien. Es una pequeña ventaja. Lo tomamos. No me pongas el debufo. Resístelo. Vale, lo ha resistido. Ha rentado traerme la resistencia al debufo, ¿eh? Ha rentado. Bien. Entonces, empezamos a pegar. ¡Buen crítico! Bien. Vale. Por cierto, veo que el jefe sigue teniendo las proporciones de siempre. Veo que ha seguido alimentándose bien. Probablemente con nuestros héroes. Vale. Pero ahora vamos a reclamar de vuelta... en verdad nada, porque nosotros no nos alimentamos de carne humana. Pero bueno, me has aturdido. Bueno, cosas que pasan. Está bien, no pasa nada.
Mira estos bufos, también te digo, foto a los bufos, mira eso. Mira qué resistencia. O sea, mira qué estaqueada de bufos. Es que parece un MMO. Este también. Nada mal. Vale, y ahora vamos a pegarle a este bicho. Ahí está. Perfecto. Le pegamos a este. Bien. No le he puesto ensangrado, eso sí. Pero vamos bien. ¿Me vas a aplicar el de bufo? Sí. Tiene muy poca vida ahora este señor, ¿eh? Menos 30% de vida máxima. Ahora sí tiene 88. 81, perdón, me sorprende. Si te hago el ataque bueno... Nada, no merece la pena. Te hago el normal entonces a ti. ¡Bien! ¿A dónde has pegado, amigo? ¿A dónde has pegado? Esas manos, amigo, ¿a dónde han ido? ¿A dónde han ido? Por favor. Vale. ¿Y ahora qué me vas? Esto me mueve, ¿cierto? Lo he intentado, pero no ha hecho nada. Ok. Al jefe no le puedo hacer nada. Podría hacer aquí una curación grupal. Pero lo que vamos a hacer es curar al bufón. Bien. Ahí está. Bien. ¿Y eso qué hace? ¡Hostias! ¿En serio? ¿Otra vez? No me aturdas. No me has aturdido, vale, menos mal. Está bien, no ha pasado nada. No le voy a curar. Lo que voy a hacer es que este se cure a sí mismo con esta habilidad. Bien. Otra vez alguien que... ¿Pero a dónde vais? ¿A dónde pegáis, por favor? Esas manos, amigos. Esas manos. Oye, no le estoy poniendo sangrado, también te digo, ¿eh? Para tener tan poca resistencia al jefe no le estoy poniendo el sangrado. Pero bueno, vamos bien, de todas formas, vamos bien. Voy a intentar volver a aturdir a este tipo, pero es que es casi imposible. No me merece la pena. Así que voy a hacer una curación. Ah, no, ya he perdido la expiación. Ponemos de nuevo la expiación. Bien. Ahí está. Ya he perdido casi la mitad de la vida el jefe. No está mal. Seguimos aplicando sangrado. Bien. 25 de daño. Eso es. Vale. Esto simplemente me hace daño. Está bien. No pasa nada. Vamos bien. Vamos bien. No pasa nada. Oh. Esto es el problema. Esto es el problema, se quiere llevar a mi Vestal. Y mi idea era que este no puedo moverlo hacia atrás. Mi idea era que cuando hiciese esto, que se llevase a Calabaza, ¿vale? Mi idea era que se llevase a Calabaza. Pero no voy a poder. Pero está bien. Está bien. Dejaremos que se vea el bufón, ¿vale? No, obviamente a la Vestal no, porque la necesito. El problema es que el bufón es mi mayor DPS en cuanto a sangrado, que es lo más útil. Pero está bien, hay que hacer sacrificios. Adiós, amigo. No podemos dejar que se vea la Vestal. Bajo ningún concepto. Porque si no, sí que estamos en la mierda. Cúrame aquí a nuestro amigo. Bien. Ahí está, lo curamos un poco. Menudo crítico. Qué cabrón. Joder, ¿en serio? Está bien, no pasa nada. Vamos a hacer. A ver, ¿regenera la vida o no, aquí necesito pegar. Voy a confiar en que resista un golpe. Tengo que pegar al jefe. Bien. Bien. Aguanta, no te mueras. Vale, se lo lleva ese. Adiós. Adiós, amigo. Hasta luego. Ahora tú, ponte una escala de Aegis. ¿Puedo perder los debufos? He perdido el debufo de menos vida máxima, sí. Vale. ¿Y ahora qué más? ¿Esto puedo perder algo más? Creo que no, no. Ostras, es verdad que esto me ponía resistencia a las cosas. Ups, tendría que haber usado esto antes. Bueno, cosas que pasan. De hecho, voy a usar también el kit contra enfermedades. Vamos a usarlo todo. Mira, otra foto, por favor. Ahí está. Te curas a ti mismo. No, vamos a pegar. ¡Toma! Toma, hostia. Sigue siendo en un sitio un poco sospechoso, la verdad, pero bien hecho. ¿Qué? ¿Ha hablado el bicho? ¿Ha hablado el bicho? ¿En serio? Bueno, menos mal que lo he bloqueado. Bien. Prun. Vale, menos mal que no me han pegado. Me estoy arrancando mucho, no curándole, pero... ¿Pero por qué? Vale, porque está hablando mi personaje, o sea, el que yo tengo ahí, entiendo. Aquí tengo que pegar, no voy a curar, No, tiene que curar la Vestal. Con el resto tengo que pegar. Tiene que aguantar el hombre, tiene que aguantar. Vale, ahora, curación grupal. El problema es que ahora le voy a regenerar la vida al jefe, pero bueno, está bien. Le pongo, ¿cuánto? 4 de regeneración. Suficiente, está bien. Está bien. Vale, y ahora te llevas otro. ¿Te quieres llevar otro? No, da igual, vas a morirte.
Que sí, amigo, que ya sé que tengo que matarle. Lo entiendo. Ah, mira, si se ven aquí las manos. Pero esas no son las manos del bufón, ¿eh? Le han cambiado un poco las manos. ¿Vale? Tremendo golpe. De nuevo, amigo, ¿puedes no pegar en ese sitio? Bueno, se ha muerto igualmente. Perfecto. Facilito. Ahí, está intacto. Pero si está intacto este hombre. Me ha dado un objeto para el Judicator. Más curación recibida, más daño recibido. Y que se marca. Ok. Me parece bien, la verdad. Ok. Pues nada mal. ¿Podría farmear aquí o me voy? Es que voy a salir con pérdidas de la misión, ¿no? ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a acampar de nuevo. Vamos a hacer una acampada de celebración. Y lo que vamos a hacer es simplemente bajarle el estrés a esta gente. A ver, ¿qué lleváis para perder estrés? Todos. Tú llevas curarte 50 de estrés. Bien, eso me sirve. Curarte 20 de estrés. Perfecto. Ganar ítems. Ok. ¿Qué más? Lo demás me da completamente igual. Tú. Curar estrés. Esto me da igual. Esto me da igual. Curar estrés. Prevenir la emboscada nocturna. Importante. Curar estrés. Muy bien, muy bien. Bla, bla, bla. Curar estrés. Y tú. Esto me da igual. Esto sí que me da igual. Esto también. Esto le cura estrés, pero los compañeros ganan estrés. Y esto a él le pone estrés, pero el resto de los compañeros pierden estrés. Vamos a hacer eso. Vale, acampemos, celebremos este momento, esta victoria. Por fin conseguimos nuestra venganza. Bien, ha sido más fácil de lo que parecía, ¿eh? ¿Quién habría dicho que el no ir con 4 héroes con aflicciones iba a hacer todo mucho más fácil? En cualquier caso, vamos a, primero de todo, quitar las emboscadas nocturnas, bien. Ahora, quiero usar esto. Quiero usar esta habilidad, pero es que le pone 35 de estrés. No debería llegar al máximo, no, por nada. O sea, por poco, pero no. Y el resto ya han perdido, entonces ahora me voy a centrar en quitarle a él. Le voy a decir, toma, pierde estrés, ahí está. También te digo aquí, tú no puedes decirle nada, tú háblale. Pierde estrés y tú pierdes 20 de estrés. Ok, perfecto, ya está. Ahí está, celebramos. Salimos de aquí. También te digo que menudo sitio para celebrar, ¿eh? En este sitio que parece que tiene esto ojos. Buen sitio para dormir, pero bueno. Y ahora sí, vamos a alargarnos. Creo que he salido con pérdidas de dinero en esta misión, estoy más que seguro. Pero por lo menos hemos acabado con el jefe, ¿vale? Y esto al final, me he traído tantos suministros que al final no he usado. Pero oye, más vale ir sobre seguro, ¿vale? Más vale ir sobre seguro. Vale. Y ahora, ¿qué nos dan? ¿Qué trofeo nos da? Mira, esto me pone 15% de penetración de armadura con habilidades a melee. Y cuando le pegas con una habilidad melee le quitas protección. Eso está muy bien. ¿Vale? En un ataque en área, es decir, en una habilidad melee de área, el debuff solo se aplica al primer objetivo que le dé. O sea, al que está en la primera posición. ¿Vale? Y esto me da 15% de resistencia. No, de aplicar un debufo o marca. Y en un ataque de rango le pone menos resistencia al veneno y al sangrado. ¿Esto para quién sirve? Porque cuando llevas las dos juntas te da 5% de crítico en habilidades a melee y en las habilidades a distancia te da precisión. ¿Esto para quién sirve? ¿Quién tiene habilidades a melee y tiene debuffos con habilidades de rango? No lo sé. El cazarrecompensas, por ejemplo. ¿Esto te puede servir para el cazarrecompensas, supongo? Sí, te puede servir para el cazarrecompensas, por ejemplo. Sí, pero no sé quién más. En cualquier caso, bueno, me han dado 12.000 de oro. Eso compensará algo las pérdidas, la verdad. Y me das menos... me cuesta menos mejorar el equipo. Eso en verdad es bastante bueno. Este rango es muy bueno. Al menos hasta que llegue al nivel máximo. Obviamente, una vez que ya lo has mejorado todo, te da igual. Pero mientras tanto está muy bien este rango. Más protección cuando está marcado y menos estrés recibido. Está guay. Menos curación de estrés recibida. Eso es malo, pero bueno. Y esto es una enfermedad. Esto no es un rasgo. ¿Y esto qué me pone? Al empezar el turno le pone un debuff a todo el equipo. Si no son religiosos. Podrías estarte quietecito, ¿no? Pero bueno. Pero más probabilidad de poner sangrado. Eso me gusta. Vale, entonces lo compensa entonces. Le han dado un buen rasgo. Me gusta. Vale. Pues... sí, estamos progresando, amigos. Estamos progresando. Semana 77. Semana 77, que se dice pronto. Pero... Gerardo Rubial. Mirad, le baja... El nombre es tan largo que le baja el icono. Bueno, está bien. Hemos acabado
con el Alraune. O sea que, uy, esto no era la misión, vaya. Esta era otra donde se ha muerto antes una Vestal, pero bueno. Aquí sí, hemos acabado con... No, esta tampoco es, espérate. Es esta, ahora sí, aquí. Hemos acabado con el Raune, ¿vale? Estamos en la semana 77. Y, pues, para acabar, ¿hay algo que pueda mejorar aquí? ¿Hay algo que pudiese mejorar? Porque mira, esto me pide mucho Matak. Que por cierto, hablando de Matak, lo necesito para otra cosa más urgente, ¿vale? Mi prioridad debería de ser, primero, aumentar esto. Sí, eso es lo primero. Uf, me ha quedado medio pobre, pero está bien. Está bien, esto lo compensa porque con esto me voy a llevar más gemas, ¿vale? O sea que eso a la larga lo va a compensar. Pero mira, aquí está, ya ha venido Guts. Mi prioridad debería ser conseguir esto, ¿vale? Para conseguir la Recluta de más nivel. Porque eso es muy bueno. En vez de conseguir un héroe de nivel 1, me dan uno de nivel 3 directamente mejorado. Como por ejemplo estos dos. Estos dos me los han dado gratis con el equipo a nivel 3 y las habilidades a nivel 4. Que eso está muy bien. Pero bueno, aquí tenemos al bueno de Woods. Sé que parece que lleva otro nombre, pero es que ha tenido que poner un nombre... ha tenido que dar un nombre falso para poder pasar, ¿vale? No pasa nada. Podría incrementar el número de héroes que aparecen, pero es que eso me da un poco igual, la verdad. Eso no me importa demasiado. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Ahora le cambio el nombre a Guts. Y lo que vamos a hacer en los siguientes episodios, obviamente, tenemos que ir a por los jefes de nivel campeón. Eso, por lo que sea, va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero otra cosa, mientras que yo voy farmeando poco a poco, porque eso me lleva mucho tiempo, la verdad. Tengo pensado ya qué hacer, y tras eso, puede que vengamos a por este enemigo, porque como veis, no hay que acampar. Entonces probablemente sea como la madre necrófaga, en el sentido de que entras directamente al combate. Lo que no sé si no puedes escapar. A ver. Algunos de tus héroes necesitan habilidades. Ya, pero yo solo quería saber si de este combate no puedo escapar. Espérate. Déjame verlo. Si yo voy con estos... Tú... Sí, quiero ir. No me dice nada, o sea que voy a suponer que puedo huir del combate, vale. Ok, pues nos encargaremos de eso, de ese jefe, porque parece más asequible. Y pues luego pues habrá que ir poco a poco por el resto de jefes. También deberíamos, aún así, antes de ir a por los jefes, también te digo, deberíamos de empezar a hacer misiones de nivel campeón. Conseguir objetos como este, mira, este objeto es de Twilight, que no sé lo que es. Al empezar el combate bufa a todo el equipo. Eso es muy bueno, ¿no? Ah, pero no tienes que llevar trinkets. Eso entonces no me renta. Entonces no me renta. ¿De qué me sirve eso? Bueno, yo qué sé. Bueno, pues la cosa es que, como digo, deberían de empezar a hacer misiones de nivel campeón, ¿vale? Para conseguir objetos buenos. Objetos bastante buenos. Otro de Twilight, no sé. Tenemos que conseguir objetos, básicamente. Cosas muy buenas, ¿vale? Y ya luego, pues, poco a poco ir a por los jefes. Cuando podamos. Y obviamente subir a los héroes de nivel. Pero bueno, eso es una historia para otro momento. Por ahora vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.